Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 6 de junio de 2017. En el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info@hablandodeseguridad@gmail.com. Radio online: www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes, a través de nuestra página, escuchar los audios de nuestras emisiones, bajarlos o requerirnos algún audio en particular, y con mucho gusto se lo haremos llegar. Hoy hay algún inconveniente en el portal de la radio de FM Líder 100.9, el servidor, el hosting, tiene algún problema técnico. Hasta hace instantes no salía al aire la emisión por internet, así que ya la parte técnica de la radio ha hecho las gestiones necesarias como para que en el breve tiempo podamos restablecer la comunicación. Llegaron los fríos, tal vez tardíamente, a diferencia de otros años, y ya comenzaron también los problemas en cuanto a las intoxicaciones. Y me refiero precisamente a la intoxicación por monóxido de carbono. Tal es el título del tema que vamos a tratar hoy. Cada año se registran en la República Argentina 200 muertes por intoxicaciones con monóxido de carbono, sobre un total de aproximadamente 2.500 casos. Estos casos, que se pueden prevenir si se toman las acciones, obviamente, para controlar estas eventualidades, como por ejemplo, contratar a un gasista matriculado para que verifique los artefactos que no se usan desde el año pasado, y esa verificación debe ser tendiente a verificar su correcto funcionamiento. Muchas veces esto no se hace y después ocurren los problemas. Hay algunas prevenciones que se pueden tomar, que ya las vamos a conversar en su momento, respecto de este problema muy serio que vivimos todos los años. Fíjense ustedes que hay un Sistema Nacional de Vigilancia de Salud que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que ha indicado la casuística en distintas zonas de nuestro país, empezando por la ciudad de Buenos Aires, por la capital federal. Le siguen la provincia de Buenos Aires, después Mendoza, después Neuquén, Córdoba y Tucumán. Quiere decir que según el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, reitero, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, ha establecido fundamentalmente 6 provincias donde hay una gran casuística, una gran ocurrencia de casos fatales por intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es conocido desde hace mucho tiempo. Ya en 1857 se tuvo conocimiento de la existencia de este gas, que es incoloro, es inodoro, insípido, no es irritante,
es liposoluble, quiere decir que se disuelve en agua, y es más liviano que el aire. ¿Y de dónde surge el monóxido de carbono? ¿Cómo se produce? Es producto de la combustión incompleta de cualquier sustancia orgánica. Producto de la combustión incompleta de cualquier sustancia orgánica. Entonces, es un gas, no tiene color, no tiene olor, es más liviano que el aire, frecuentemente ocasiona intoxicaciones agudas y aún muertes, se produce a partir de cualquier combustión incompleta. Todos los artefactos de combustión, todos, si funcionan mal, pueden desprender monóxido de carbono al ambiente. Y cuando digo artefactos de combustión, y enfaticé todos, me refiero a termotanques, me refiero a cocinas, me refiero a estufas, me refiero a braseros, me refiero a calefones. Así es que hay que extremar los cuidados cada vez que llega el frío y con anticipación tomar el recaudo de convocar a un gasista matriculado para que verifique el correcto funcionamiento de todos los artefactos a gas que podamos tener en el hogar. Y hay una serie de recomendaciones que son obvias. No tener estufas, por ejemplo, en los dormitorios, si no tienen salida al exterior. Menos en los baños. Es exactamente la misma cosa. Y cuando nos vamos a dormir, tener la precaución de verificar no solamente el corte del suministro al aparato del que estemos hablando o al artefacto del que estamos hablando, sino cortar la llave de paso del gas de ese artefacto. No basta con cerrar el suministro al artefacto, hay que cerrar el paso de gas, que generalmente están al lado de los artefactos, instaladas al lado. Nos podríamos preguntar, si se pierde gas natural, ¿hay intoxicación por monóxido de carbono? No, porque el gas licuado y el gas natural no tienen monóxido de carbono, pero la quema de ambos combustibles juntos sí producen monóxido de carbono. El gas natural es una mezcla de diversos hidrocarburos gaseosos, derivados del petróleo, hidrocarburos, gaseosos y livianos, cuyo componente principal es el metano. Ustedes habrán escuchado hablar muchas veces de gas propano, de gas butano y de gas metano. El gas natural es una fuente de energía primaria tal como el carbón y el petróleo. En este caso, obviamente, deriva del petróleo. ¿Por qué el gas natural tiene ese olor tan particular que uno evoca a veces el olor a huevos podridos? Porque el gas natural originalmente es inodoro. Entonces se le agrega una sustancia, se llama mercaptano, para darle un olor especial. Y es muy difícil que alguien no perciba que hay una pérdida o una filtración de gas natural, porque este olor es muy profundo, es muy irritante y se percibe aún desde lejos y en ambientes aireados. Si usted está en un patio y hay una pérdida en una cañería que puede estar a la vista o puede estar oculta, subterránea, también se va a percibir igual, y esos materiales se impregnan del olor de esa sustancia que se le agrega al gas natural, que, repito, originariamente es inodoro. Entonces, tener en cuenta las advertencias que por todos los medios, todos los años, y los distintos organismos, Ministerio de Salud Nacional, provinciales, municipalidades, ONGs, advierten por el uso, especialmente en el invierno, por el uso de artefactos que funcionan a gas natural, que con la combustión pueden producir monóxido de carbono. Cualquier tipo de gas que se acumule en un ambiente, en una habitación, en una oficina, en un baño,
comienza a desplazar el oxígeno y entonces es ese gas precisamente el que intoxica y puede llegar a la muerte. No solamente desplaza al oxígeno, sino también al nitrógeno, que son componentes del aire que respiramos todos los días. Cuando no hay oxígeno, obviamente la persona tiene dificultades para respirar e incluso puede llegar a la muerte. Para hablar de este y otros temas y otras particularidades, hemos convenido una entrevista con un amigo, con el doctor José Luis Lupi, quien es médico legista, ex integrante de la Dirección de Medicina Legal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y también ex integrante del Cuerpo Médico Forense de la Nación. Realmente la experiencia del doctor Lupi es vastísima en este tipo de temas sobre el cual vamos a hablar hoy. Así es que mientras la producción trata de conseguir la comunicación telefónica, porque el doctor Lupi no vive en Buenos Aires y se ha prestado gentilmente a esta entrevista, vamos a intentar la comunicación telefónica, vamos a la primera pausa y al regreso, si ya lo tenemos en el aire, vamos a conversar con nuestro invitado de hoy y el tema es intoxicación por monóxido de carbono. Adelante, por favor. Mientras la producción trata de conseguir la comunicación telefónica, les voy a referir algunas cifras proporcionadas por el Ente Nacional Regulador del Gas, Energas, y dice que los calefones son protagonistas indiscutidos en el accidente o en el hecho de la intoxicación por monóxido de carbono. Los calefones están presentes en el 72% de los casos, seguidos por los calefactores con el 21% y las cocinas con el 11%. Entonces, repito, Ente Nacional Regulador del Gas, Energas, los artefactos que más producen, o su mal funcionamiento, producen, entre comillas, accidentes o intoxicaciones por monóxido de carbono. Los calefones, 72% de los casos. Luego le siguen los calefactores, 21%. Y las cocinas, en un 11%. Uno de los errores muy cotidianos, muy repetidos, es a veces dejar encendidas las hornallas de la cocina o bajar la tapa del horno que funciona a gas y dejarlo encendido. Esto es algo que jamás se debe hacer. Lo recomiendan tanto la Energas, como le decía recién, y las recomendaciones preventivas del Ministerio de Salud de la Nación. Me dicen que tenemos al aire al doctor José Luis Lupi. Pepe, buenas tardes. Hermes te saluda. ¿Cómo estás? Querido jefe y amigo, es un gusto saludarte. Me alegro que me convoques para un tema tan importante como es este. Te pido que mandes un saludo al equipo de producción y por supuesto a la audiencia. Muchas gracias, Pepe, te están escuchando. Y decía en la editorial, en la introducción, de tu vastísima experiencia como médico legista en este tipo de accidentes en los que te ha tocado intervenir en algunos casos para la atención asistencial de algún intoxicado y en algunos casos como médico legista en las maniobras de autopsias y ver las consecuencias que produce el monóxido de carbono en el organismo humano. Y nos gustaría, Pepe, que por favor que nos cuentes un poco cómo funciona este maridaje entre el monóxido de carbono, la sangre, la hemoglobina, el transporte. Bueno, es decir, has hecho una introducción importante, te estuve escuchando, me has sacado mucha letra ya de movida, ¿no? No es la idea, no es la idea, de ninguna manera, es una editorial, una simple introducción. Es decir, lo importante de esto es que son accidentes evitables. Claro, entonces no son accidentes. Exacto, son evitables, y la prevención en esto es lo fundamental. Y todo esto que estás haciendo vos en tu programa
y te voy, y por ejemplo, Metrogas, con las facturas de gas, me llega un instructivo, unas recomendaciones que es un poco lo que vos dijiste que hay que hacer de control y todo eso de los artefactos que uno tiene en su casa. De todas maneras, aclara a la gente, el monóxido de carbono constituye la causa principal de envenenamiento para todas las edades, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Es un gas altamente tóxico, y yo digo que es artero. ¿Artero por qué? Tú lo dijiste, no tiene color, no tiene olor, no irrita las mucosas, y realmente su letal presencia pasa inadvertida para las personas que están expuestas. Pepe, y ahí vienen las consecuencias. Si me permitís, quiero hacer un puntito y hacerte una pregunta. ¿Me podrás subir un poquito el retorno? Ya lo acaba de escuchar. Bárbaro. Pablito, Gracias. Nuestro operador, ¿mejoró? Sí, mejoró. Bien. Mejoró. Mi pregunta, Pepe, era, cuando vos decís el ser humano, yo pregunto, ¿hay algún grupo etario más sensible a la intoxicación Sí. o es exactamente igual para los bebés y para los ancianos y a través de toda la línea biológica? No, los bebés y los chicos y los ancianos están más expuestos. ¿Sabes por qué? Porque el tóxico tiene una relación directa proporcional con tres elementos. Uno es con el foco que produce el monóxido. El segundo es el tiempo de exposición que está la víctima en ese foco. Muy importante. Y el tercero es el volumen minuto respiratorio que tiene. Ahí está. La frecuencia respiratoria. ¿Cuál sería? La persona que tiene mayor frecuencia respiratoria, en el caso de los niños y los ancianos, absorbe muchísimo más el tóxico que una persona que respira normalmente. Cuando hablamos de frecuencia respiratoria queremos decir movimientos respiratorios por minuto. Exactamente. Y el volumen de oxígeno en ese movimiento respiratorio. Claro. Bien. Para que sepa la audiencia y quien habla también, porque desconozco en profundidad como vos estos temas. Yo te diría a seguir con las fuentes que tenemos que producen monóxido. Por favor. Por ejemplo, el cuerpo humano normalmente produce monóxido de carbono en circunstancias fisiológicas. Ajá. Sí, y en bajas concentraciones funciona modularmente favorable en la inflamación y en la proliferación celular. Pero que la concentración de carboxihemoglobina en estos casos no supera el 1 al 2%. ¿Qué sería la carboxihemoglobina? Es decir, el tóxico, el monóxido de carbono, se mezcla, el glóbulo rojo de la sangre tiene una proteína que se llama hemoglobina. Bien. La hemoglobina es la que capta el oxígeno en los movimientos respiratorios y se produce el intercambio gaseoso a nivel del alveolo pulmonar. La hemoglobina transporta oxígeno. Transporta oxígeno normalmente. Bien. ¿Correcto? Bien. Y ese oxígeno es el que nutre todos los tejidos del organismo. Correcto. Absolutamente todos. Incluido el cerebro y el corazón, por supuesto. Por supuesto. Bien. Todos. Bien. Yo te diría desde el pelo hasta la uña del pie. Excelente. Para ser exagerado. No, hay que ser bien gráfico. Perfecto. ¿Qué ocurre? Cuando aspiramos monóxido de carbono, el monóxido de carbono tiene una avidez 250 veces mayor que el oxígeno para captar a la hemoglobina. Quiere decir que desplaza el oxígeno. Exactamente, desplaza el oxígeno y se mete en la molécula de la hemoglobina. Ese glóbulo rojo ya no transporta oxígeno, sino que transporta carboxihemoglobina. Excelente. En vez de oxihemoglobina. Excelente. ¿Ok? Perfecto. Bueno, yo te decía, normalmente producimos 1 o 2% en situaciones fisiológicas. En el ámbito hogareño, en el ámbito normal de la casa de un individuo, vos ya lo has dicho, la producción de todas las combustiones de materiales orgánicos que tengan
carbono. Claro. Combustión de materiales que tengan carbono producen niveles mayores o menores de monóxido de carbono. Eso se da en el gas natural, que no contiene, pero sí en la combustión, Claro, claro, incompleta, tal cual. y es capaz de generarlo. Otros artefactos, bueno, los calefones, termotanques, cocinas, hornos, salamandras, las parrillas, Braseros. cocinas a leña, carbón. Claro, Pepe, ahora estoy evocando las parrillas, los asadores que están adentro de los quinchos cerrados, Exactamente, por ejemplo. exactamente. Y te voy a dar un detalle, quizá me considero un buen asador. El carbón tiene que estar bien encendido, porque si vos pones carbón medio negro abajo Claro. de la carne, ese monóxido sube, se pega en la carne y comes material feo, que termina doliéndote la cabeza y todo eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado a comensales posingesta de asado decir, me cayó mal? Sí, sí, no tengas duda que es por eso, Y porque el carbón no está bien, o la leña no está bien encendida. Claro, excelente. Así que te considerás un buen asador. Sí, sí, ya lo vas a ver algún. Bueno, vamos a tomar En la cualquier palabra. momento. Los muchachos en la cabina se ríen. Los dos operadores y el dueño de la radio se ríen como diciendo, doctor, la dejó picando usted. Estufas infrarrojas son las otras. Ajá. Estufas infrarrojas, muy comunes. Calderas en el interior de los domicilios. Claro. Todo lo que combustione produce monóxido de carbono en mayor o menor medida. Y vos fíjate, un detalle simple, las cocinas es lo que menos porcentaje produce, y es una cosa de simple evaluación, ¿sabes qué? Ver el color de la llama. Ah, muy importante. Sí. El color azul de la llama de un quemador. Muy importante. Si la llama está amarillita, si está naranja, algo anda mal. Sí, lo Está mismo, combustionando mal. Pepe, lo mismo que el tiznado de las estufas o las adyacenzas de la pared donde están instaladas estufas. Cuando están tiznadas es porque hay mala combustión. Exacto. Y lo otro que hay que ver es, todas las estufas tienen, los termotanques tienen salidas por cañerías para afuera. Claro. Pero esos caños hay que verificar que no estén tapados arriba por algún pájaro que se le ocurrió hacer un nido, Claro. o que no tengan una fisura. Esto es muy importante lo que dice nuestro invitado, ¿eh? Porque cuando usted convoque al matriculado, al gasista matriculado, para verificar el artefacto dentro de la casa, también hay que pedirle que verifique el tiraje. Exacto. Eso es importante lo que acabas de decir, Sí, por Pepe, supuesto. porque muchas veces uno se olvida. El profesional viene a la casa, controla los artefactos en el interior, pero pocas veces, si uno no se lo dice, sube a la terraza o donde sea para ver cómo está el tiraje. Exacto. Esto es una cosa realmente importante, ¿eh? El otro tema domiciliario son los garajes con los automóviles. El motor de combustión de un automóvil genera muchísimo monóxido de carbono. Muchísimo. Todos los garajes públicos y privados se pueden contaminar. Claro. Se pueden contaminar con eso. Y vos fíjate que tal es el nivel de contaminación de los vehículos automotores. Por ejemplo, en una gran ciudad, en una hora pico, en una calle muy transitada, se pueden alcanzar 115 partes por millón de monóxido de carbono, cuando lo normal para la Organización Mundial de la Salud dice que no debe pasar los 9. 9 es lo mínimo que dice la OMC y encontramos en algunas ciudades 115. 115 partes por millón. Partes por millón, sí, sí. ppm. Sí, sí. ppm es una medida de concentración, es parecido al Claro, porcentaje. tal cual, sí, Lo sí. que pasa que para concentraciones más bajas, si no habría que poner 0,00001. Entonces se hace, es decir, el ejemplo para que lo entienda la gente, si ponemos 1 millón de granos de arroz y a 10 los pintamos de negro, nosotros decimos que esos 10 son 10 partes por millón. Claro, claro. ¿Se entiende lo que digo, no? Perfectamente. Bueno, el ppm es la sigla. Bueno, 115 partes por millón hay por ejemplo, en el centro, en Callao y Corrientes. Claro, claro. Sí, 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 sí. Ahora,
cuando comienza, voy a sintetizar la pregunta. Sí, decime. Todas las Interrumpime todo lo que quieras. No, simplemente porque se me van ocurriendo cosas, como, reitero, como lego que soy, y trato de interpretar a mi audiencia en lo que realmente quiere saber. ¿Todas las intoxicaciones llegan al óbito, llegan a la muerte? No, de ninguna manera. Ajá. No, hay intoxicaciones. Primero, nosotros que somos fumadores tenemos una intoxicación crónica. El humo del tabaco, eso es otro tema. El humo del tabaco contiene aproximadamente 400 partes por millón. 400. 400 partes por millón. Y la OMS dice 9. Buah, esto provoca que una persona que fuma 20 cigarrillos por día puede alcanzar un nivel de carboxihemoglobina del 5 al 10%. Bastante. Y se considera que hasta el 10% de concentración de carboxihemoglobina la persona está asintomática, no tiene síntomas. Bien. ¿Correcto hasta ahí? Perfecto. Otra contaminación ambiental es la de las industrias. Claro. Se calcula que un 20% de la producción total de monóxido de carbono está dado por la industria. Por ejemplo, en la fábrica de metanol sintético, o las industrias que trabajan con un sistema que se llama pirólisis. Y pirólisis es una descomposición química que se hace por medio del calor de materiales que contienen carbono, no el vidrio ni los metales. Por ejemplo, el caucho. El caucho. Vos fijate que en los piquetes que queman las cubiertas y todo eso, ese humo negro es altamente tóxico. Claro que sí. Lo que pasa es que se ventea inmediatamente. Claro. Se ventea inmediatamente. Tal cual, sí. Es un tóxico que, por ejemplo, en 4 o 6 horas, un individuo que está al aire libre lo elimina por vía respiratoria. Claro. Sí. Ahora, cuando vos me decías que hay estadios entonces de intoxicación por monóxido, sí. ¿Podrías referirnos de menos a más cuáles serían las signos-sintomatología? La signosintomatología. Y las consecuencias. A Después. eso vamos. Bueno, Bien. es decir, habíamos dicho que como el monóxido, es decir, ocupa la hemoglobina del glóbulo rojo, la transforma en carboxihemoglobina, ese glóbulo rojo no lleva el oxígeno a los tejidos y empiezan los síntomas. El primer afectado, ¿quién es? El tejido nervioso. Entonces, los primeros síntomas son a nivel neurológico. La cefalea, el dolor es muy intenso, es una cefalea constrictiva a nivel frontal y se acompaña de latidos perceptibles en las arterias temporales. Vamos a indicarles a nuestros oyentes dónde están ubicadas las arterias temporales. Arriba de las orejas. Exactamente. Arriba de las orejas, Bien. para decirlo de una manera. No, perfecto. Luego, si esto persiste, es decir, si el individuo persiste en el foco, se agrega disminución de la agilidad mental, estado de somnolencia, acompañado de movimientos torpes y mareos. Aquí podemos hablar de una concentración de entre un 20 y un 25% de carboxihemoglobina. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Perfectamente. Bueno, si esto persiste, los trastornos neurológicos se agregan. Astenia, fatiga a los mínimos esfuerzos. ¿Astenia qué vendría a ser? Es una sensación de falta de ganas de todo. Bien. De hacer cualquier cosa. Y por ende de fuerzas. Claro, ¿por qué? Porque hay otro tema a nivel cardíaco que produce el tóxico. El tóxico, así como te dije que era muy afín por la hemoglobina, también lo es por la mioglobulina cardíaca. Y entonces lo que pasa en el corazón es que produce arritmias,
produce isquemia coronaria, Falta de irrigación. falta de irrigación y produce, claro, no le llega sangre al corazón tampoco. Claro, claro. No llega sangre al corazón que le hace falta. Y puede haber parada cardíaca. Fuera, y no, termina en la insuficiencia cardíaca. Claro, es decir, fíjate que se juntan dos cosas. Normalmente el corazón, la bomba cardíaca, es la que impulsa la sangre a través de las arterias para que el oxígeno con hemoglobina llegue a los tejidos. Si encima tenemos una hemoglobina sucia por la carboxihemoglobina y una bomba que no cumple su función correctamente, se agrava el problema de llegada de sangre al tejido. Bien. ¿Correcto hasta ahí? Perfectamente. Bueno, finalmente, es decir, con la exposición prolongada y demás, lo que se produce es una parálisis muscular, un agotamiento muscular y una parálisis. Es decir, yo he visto gente que se da cuenta cuál es el problema y no llega a abrir la ventana y se termina muriendo. Sí, y también hemos visto, Pepe, encontrarnos con el cuadro de más de 2 o 3 personas muertas cuando hay algún aviso de que los ocupantes, sobre todo en los lugares de veraneo, como Mar del Plata, por ejemplo, que no se ve movimiento y cuando se va al lugar se encuentra a veces una familia muerta. Sí, sí. Muchos le dicen la muerte dulce. Sí, la muerte dulce, la muerte invisible. La muerte dulce porque sorprende a muchos enamorados. Claro, tal cual. Yo tuve un caso muy feo porque nos llaman, vamos al lugar del hecho, la chica estaba en su cama, como dormidita muerta, y el chico cae muerto al pie de la ventana. Se debe haber ido arrastrando, suponemos. Claro, no llegó a incorporarse para poder abrir. Claro, buscaba ventilar. Se dio cuenta, pero no llegó. Claro. Y el otro tema es en los incendios, donde más se produce el monóxido. Claro. Ni que hablar. Seguro. En incendios tenemos concentraciones de 100.000 partes por millón. Y vos fíjate que yo he hecho autopsias en muchos carbonizados y afuera, bueno, todo carbón, todo negro. Pero cuando los abrís y haces la autopsia, las vísceras son coloradas por el monóxido. Claro. Es decir, de gente que se murió antes de quemarse. Gente que se murió antes de quemarse por el gas. Claro, y el gas era otro en el caso de Cromañón porque era ácido cianhídrico. Claro, sí, porque se quemó el plástico de la media sombra. Tal cual. Sí, los chicos de Cromañón eran todos por cianhídrico. Tal cual. Y no, yo ratificaba lo que vos decís. Se mueren por dentro primero. Sí. Lo que vos acabás de decir. Sí, sí. Por eso hice la salvedad. La gran mayoría. Por eso hice la salvedad para no confundir a la audiencia con que lo de Cromañón fue por monóxido de carbono. No. Por eso hablé del cianhídrico. Exacto. Tal cual, Pepe. Y el hábito externo, ya cuando en tu tarea de médico legista, ¿cuál es el aspecto externo? Tiene una coloración típica. Vos lo ves de 10 metros y decís, esto es monóxido de carbono. Es un rojo acarminado de toda la piel y mucosas. Rojo acarminado. Incluido las uñas. Todo. No hay cianosis, no hay color azul. ¿Las escleróticas también? Todo. Y las vísceras, ni que hablar. Y la sangre es muy fluida. Vamos a explicarle a la audiencia qué son las escleróticas, Pepe. La esclerótica es el blanco del ojo, las mucosas que rodean todo el párpado y el blanco del ojo. Bien. Que en estos casos deja de ser blanco. Sí. Tal cual. Y también, así, hablando de los colores, el otro color que también es evidente y decís, ocurrió esto, es intoxicación por alcohol metílico. Es un azul muy especial. En el cadáver son como pitufos. Sí. Son como pitufos. Lo hemos visto sobre todo
En las cárceles, cuando hacen el pajarito. Claro, sí, Yo tuve 33, tuve que hacer una vez, en La 30, Plata. sí, y también en los sin techo lo hemos visto esto. Eh. En la gente que duerme en la calle y que tiene hábito alcohólico, también lo hemos visto. Sí. Muchas veces. O sea que estaba pensando que hemos andado alguna que otra villa nosotros dos, ¿no? Ujú. Y el material de esas casas, chapa, cartón, incluso paredes sin revocar, produce en estas épocas pisos de tierra. Ujú. La gente tiene que manotear cualquier cosa para calentarse. Ujú. Sin embargo, no hay tantos casos en ese nivel. Ujú. ¿Sabes por qué? Ujú. Porque usan estufas eléctricas Claro, claro. de Claro. energía que no pagan, no Tal importa, cual, ese es tal otro cual. detalle. Es otra cosa, sí. El calor eléctrico es el más sano que hay. Acá es el más caro, por supuesto, Sí, sí. pero es el más sano que hay. Y fíjate, en Estados Unidos Exacta, te iba a decir prácticamente no hay artefactos a gas. no hay, exacto, las Prácticamente, cocinas y sí. todos los termotanques y toda la calefacción es todo Sí, eléctrico. son eléctricos, Y en sí. Europa también. Sí, sí, en Europa también. Entonces la incidencia es mucho menor. Claro, claro, claro. Yo, mira, estaba buscando por lo que me pediste. En Estados Unidos, en el 2015 se registraron 1.550 casos. En Estados Unidos, Sí. con Y 300... tiene 326 millones de habitantes. Eso te iba a decir, con 325 millones de habitantes. Y en la Argentina se calculan, como dije... Teníamos 1.666 en el 2015, con 200 muertos. Sí, con 200 muertos, precisamente. Sí, lo acabo de leer, son cifras oficiales. Ujú. Y, Pepe, en el caso de que haya recurrencia a algún servicio asistencial, Sí. porque alguien se da Sí, cuenta, sí. porque alguien logra cerrar la fuente de emisión del artefacto que Lo está quemando. importante para el médico Permitime redondearte la pregunta. Sí. En el caso de que alguien se dé cuenta y pueda cerrar el suministro del artefacto, pueda ventilar el ambiente, ¿qué es lo primero, aparte de requerir la asistencia médica, qué es lo primero que tiene que hacer la persona, o la que puede, y hacer algo por los que lo rodean, si es que, Bueno, que hay? los síntomas, Ujú. Precisamente el médico tiene que tratar de conocer el motivo. Es decir, esto, bueno, estuvo expuesto a monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque inicialmente los síntomas se pueden confundir con una gastroenteritis, se pueden interpretar como que son producto de un problema cardiológico. Ujú. ¿Te das cuenta? Ahora, establecido que es por eso, el tratamiento es el oxígeno. Ujú. Mirá, una persona intoxicada Ujú. se calcula que entre 4 y 6 horas, estando al aire libre, Ujú. es decir, elimina el tóxico por la vía respiratoria, y solamente el 1% lo metaboliza el hígado. Ujú. Si no se les hace oxigenoterapia, oxigenoterapia común, y se calcula que en 3-4 horas elimina bien todo. Y si no, si el caso es grave, se usa el oxígeno al 100%, pero en una cámara hiperbárica. Claro. La cámara hiperbárica, que no hay en todos lados. Sí. No hay en todos lados, disminuye en 60 minutos la concentración hipostrocal. Eso no evita que no puedan quedar secuelas neurológicas. Eso te iba a preguntar, porque he leído Sí. que inclusive a través del tiempo, con un par de años, Sí, exacto. se revelan consecuencias neurológicas de aquella intoxicación. Exactamente. Ujú. Se calcula también que si en 2 semanas posterior al tratamiento las secuelas que permanecen no se van más, no desaparecen más. Ujú. Se hacen crónicas. Se hacen crónicas, exactamente. Bien, Pero salvan la vida. claro. Pero salvan la vida. Y teniendo en cuenta esta aquilatada y dilatada experiencia tuya, ¿cuáles serían los consejos, aparte de lo que has dicho al principio y lo que mencioné en la introducción, en la editorial, en cuanto al cuidado con los artefactos y demás? Si alguien ha superado una intoxicación que no percibió
porque puede no haberla percibido, como lo hemos visto tantas veces. Sí, sí. ¿A qué tendrían que estar atentos si alguien les dice, miren, ustedes acá tuvieron este problema porque este artefacto no quemaba bien? ¿Qué tendría que hacer esas o esas personas? ¿Recurrir a la consulta médica? Si están asintomáticos, yo te diría que no es imprescindible. Uh-huh. No es Yo imprescindible. hablaba por las consecuencias neurológicas. No, si hay síntomas siempre hay que ir al médico. Bien. Si es por eso o por lo que sea. Sí, señor, claro, seguro. Eso ni que hablar. Sí, sí. Es decir, lo que pasa es que la gente tiene que estar aleccionada, por ejemplo, que los artefactos de tiro balanceado en dormitorios y en baño. Claro. Sí, Tiro balanceado, sí, sí, con salida al exterior, seguro. con salida al exterior, y yo te diría que Y si no la tiene, mejor. que incluso es decir, es un criterio de uso racional de la energía. A ver, no me pongo como ejemplo, pero yo te digo que lo que hago en casa. Yo en el dormitorio tengo un calefactor. Uh-huh. Yo lo prendo media hora antes de subir a dormir. Claro, claro. Y cuando llego lo apago. Tal cual. Y abro una ventana. Jamás tengo el dormitorio estrictamente cerrado. Claro. Clausurado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque basta un pequeño espacio para que haya intercambio gaseoso. Exacto. Y... es más liviano que el aire y disipa tal el cual, monóxido. tal cual. Disipa tal cual. enseguida. Claro. Entonces, con un poco de aire que circule, sí, se sí, evita sí. mucho de esto. Inclusive un intercambio gaseoso muy chico. Hay gente que inclusive uno lo ha visto en tantos hogares que nos ha tocado ir por distintas razones profesionales, se burletean las ventanas con papel de diario, por ejemplo. ¿Para qué no? Claro, para sellar la entrada de aire y demás, y eso realmente a veces constituye una trampa. Ni que hablar. Y el otro tema es revisar el vehículo, hacer un control. ¿Por qué? El automóvil, si se quema la junta del múltiple de escape, uh-huh, o se pica el caño de escape, que es de hierro, claro, ese gas entra al habitáculo. Claro que sí. Entra al habitáculo sí, del vehículo. Sí, sí. Y uno tiene que primero revisar que se revise eso. Uh-huh. Si se puede dar cuenta porque o el auto hace un ruido en el escape diferente, y un poquito más fuerte. El olor que se percibe. El olor que se percibe, el olor, y siempre andar con la ventanilla del auto un poquito abierta. Ah, sí, sí, eso es fundamental. Uno ve gente que circula, y inclusive desde el punto de vista vial, Pepe, andan con todas las ventanillas al máximo cerradas. Y no escuchás lo que pasa afuera. Tal cual, no se escucha lo que pasa en el exterior. Exacto. Entonces, mucha gente, cuando uno conversa con esto, me dice, sí, yo tengo miedo del arrebato de los objetos que puedan tener dentro del auto, etcétera, etcétera. Pero con dejar 2 o 3 centímetros... 2 dedos. Claro, un dedo no cabe, eso es lo que iba a decir, una mano no cabe ni nada por el estilo, y usted tiene una buena ventilación y puede evitar problemas más graves seguramente. Pepe, se nos está acabando el tiempo. Qué lástima. Sí, claro. Sí, cuando siempre se lo digo a mis invitados, cuando uno está en una charla agradable, donde está aprendiendo y donde se tocan temas interesantes, el tiempo pasa y uno no se da cuenta, y hace ya media hora que estamos conversando. Mira Pepe. Vos. Yo te pediría, por favor, como para ir cerrando la entrevista, algunos consejos tuyos, algún cierre, algo que creas que es significativo, porque en radio se dice que siempre lo que más queda obviamente es lo último que se escucha. Mirá, primero aleccionar a todo el mundo que esto es un accidente evitable, es evitable, y sí hacer hincapié en el municipio de ustedes, que exista de parte de la municipalidad una promoción de todas estas medidas, de aleccionar a la gente por cualquier mecanismo, radio, información importante que les pueda llegar, y darles estos consejos. Bueno, precisamente hablando de seguridad, se caracteriza por los 10 años que llevamos en el aire. Para esta época siempre hacemos
algún programa o siempre tenemos estos consejos preventivos reiteradamente mientras dure la estación invernal, Claro. porque esto no se agota en una sola emisión. Y vos sabés que la forma más elemental de aprendizaje es la repetición. Por supuesto. Otro chivito te voy a pasar. Por favor. Metrogas, hace un tiempo, me ofreció un elemento. Me lo comentaste, sí. Que se llama Prevent. Es Interesantísimo. un artefacto chico muy fácil de instalar y que solamente necesita de un enchufe de energía eléctrica. Es un detector dual. Detecta pérdidas de gas metano, de gas natural, y pérdidas de monóxido de carbono. Y sale con una alarma. Se encienden unas luces y suena una alarma. Yo lo tengo en el habitáculo donde tengo los 2 termotanques. Yo tengo 2 termotanques en casa y abajo está la cueva donde duerme el perro. Entonces le puse el aparato ese y nunca tuve ningún problema. Y es un aparato que está a la venta en Metrogas, en la página de Metrogas lo siguen ofreciendo. ¿Vos sabés? Es muy útil tenerlo. No, cuando me lo dijiste días pasados yo no sabía de su existencia, inmediatamente le dije a mi mujer que se pusiera en campaña y a mis hijos, por los nietos y por ellos mismos. Pero claro. Porque el costo es bajo y si no lo fuere tanto, es una inversión que estamos protegiendo ni más ni menos que la vida. En cuotas lo venden. Como sea, Pepe, es una inversión, no es un gasto. No, por supuesto. Y estamos protegiendo la vida. Al respecto te quería decir que vos sabés que hay unos especialistas que se llaman rinoanalistas. Ajá. Porque estos especialistas dicen que no hay mejor detector de la pérdida de gas o la existencia de un gas, lo que se le llama los gases raros, que el olfato humano. Ajá. Estos especialistas se llaman rinoanalistas, Sí. que inclusive, sin perjuicio de que un matriculado tenga el detector, esos detectores electrónicos que vemos que empiezan a vibrar como un Geiger. Sí, sí. Inclusive esos especialistas, estos rinoanalistas, pasan después para detectar porque tienen un olfato muy fino, Mira vos. que supera a los equipos. Pepe, yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado, realmente ha sido, en realidad no lo ha sido, pero el tiempo ha pasado rápidamente. Sí. Así es que yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado y que ha sido de muchísima utilidad para nuestros oyentes y para nosotros mismos. Yo te agradezco a vos que me hayas convocado para esto, espero haber sido útil y haberte aportado algo. Absolutamente. A vos y a la gente. Acá estamos todos en el estudio escuchándote atentamente. Te mando un abrazo grande. Otro y como para vos, Pepe. A tu disposición. Bueno, muchísimas gracias, Pepe. Ha sido el doctor José Luis Lupi, médico legista, ex médico de la Dirección de Medicina Legal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Cuerpo Médico de la Justicia Nacional. Vamos a ir a la última pausa porque nos quedan pocos minutos de programa. Adelante, por favor. Muy interesante la charla con el doctor Lupi, realmente muy interesante, y hay que reiterar este tipo de charlas preventivas porque el invierno es largo y a veces el frío hace que uno descuide ciertas cosas porque se preocupa más por el frío, porque lo siente, y lo otro no se siente, como decíamos, el enemigo silencioso. Quiero decirles que mañana es el Día del Periodista. Este día fue establecido en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina. Así que a todos colegas de todos los medios, que mañana tengan un feliz Día del Periodista. Lamentablemente tengo que decirles que ayer falleció la oficial subinspector Abigail Álvarez. La oficial subinspector Álvarez pertenecía a la Dirección de Operaciones contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En la madrugada
del primero pasado, la oficial Álvarez trasladaba en el vehículo de su propiedad a un camarada, luego de terminar un servicio en horas de la madrugada, en la zona de Quilmes, cuando fueron interceptados por dos individuos armados con fines de robo, quienes pretendieron sustraerle el auto propiedad de la oficial Álvarez, cosa que lograron. Se produjo un enfrentamiento armado. Esta joven oficial de 29 años, recibió un impacto de bala en el enfrentamiento. Los individuos escaparon del lugar en el auto de la oficial Álvarez, la que fue trasladada a un hospital de la zona, y luego de luchar por su vida, lamentablemente por la gravedad de las lesiones recibidas por estos canallas, falleció el día de ayer. Con la oficial Álvarez suman 13 ya los trabajadores de la seguridad pública, policías, muertos por delincuentes en todo el país de distintas fuerzas. Hice esa pausa, hice este bache, porque realmente tengo alguna relación con la familia del oficial Álvarez, una relación a través del Facebook, familia de policías. Esta joven camarada valientemente jugó su vida y la perdió en manos de dos delincuentes que, en mi caso por lo menos, no sé si han sido detenidos o no, pero seguramente no van a tardar mucho en serlo. Como les reitero, es el policía número 13 muerto por delincuentes en lo que va del año en todo el país de distintas fuerzas. Desde aquí hacemos llegar nuestras condolencias a la familia del oficial Álvarez y a su familia política, y rogamos a Dios nuestro Señor, después de algún día, seguramente no va a ser fácil llevar consuelo por esta irreparable pérdida de una mujer tan joven. Asimismo, en la ciudad de La Plata, hoy estamos a 6, esto fue antes de ayer, el 4. Una subteniente de la policía de la provincia de Buenos Aires, 37 años, madre de un nenito de 8 años, de la dotación del Comando de Patrullas La Plata, también en horas de madrugada, el móvil que tripulaba, acompañada de un camarada, fue alertada por una entradera, siendo los autores de esta entradera 2 individuos en moto. Se apersonan en el lugar y hay un enfrentamiento armado. La subteniente Alicia Arce resulta con una herida de bala en el rostro. Se encuentra internada muy grave. Uno de los delincuentes quedó en el lugar herido. Este delincuente estaba con libertad vigilada. Este delincuente que estaba asaltando y que fue detenido y herido en el enfrentamiento estaba con libertad vigilada. El impacto que sufrió la subteniente Arce le impactó la tráquea, por eso está con asistencia respiratoria, y como les digo, está internada en un instituto de la ciudad de La Plata. Su estado es grave, pero estable. Interviene en la causa el fiscal Marcelo Romero. El otro delincuente se dio a la fuga, pero además de la moto, también había un coche de apoyo. Quiere decir que estos delincuentes no fueron solamente los dos que tripulaban la moto y que se enfrentaron con el personal policial. También pedimos a Dios el pronto restablecimiento de esta camarada, la subteniente Alicia Arce, de 37 años, mamá de un chiquitito de 8 añitos. La delincuencia está impiedosa,
y cuando se trata de un policía lo ejecutan. Esto pasó la semana pasada con un sargento de la Policía Federal, el sargento Simón, que se encontraba comprando una golosina en horas de la noche en un kiosco en Villa Solgati. Sufrió 7 impactos de bala, afortunadamente salvó su vida, también está en un estado grave. Así es que basta que sepan que es un policía para que lo ejecuten o pretendan ejecutarlo sin oportunidad alguna. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 4 de la tarde, en FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Si debe detenerse en rutas o autopistas, hágalo en estaciones de servicio o de peaje.